Pónganme el precio del petróleo, pónganmelo a cero. Y Venezuela no entra en crisis. Pónganmelo a cero. Que se pongan a rezar para que aquí no nos llegue el huracán de la crisis mundial, porque ellos serían los más perjudicados, no el pueblo, ni la revolución socialista. La crisis es del capitalismo, no del socialismo. Palabras del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Para entonces, el mandatario confiaba en que la producción petrolera sería suficiente para que el país no entrara en crisis. Vamos a revisar las cifras en nuestro wall. En 2009, el gobierno de Chávez atravesó su recesión más grave hasta la fecha, cuando el barril de petróleo cayó a $40, luego de haber alcanzado meses atrás un máximo de 140. Este escenario, cabe recordar, se dio en medio de la crisis financiera global. Luego vino la caída internacional del precio del crudo y también llegó la era Maduro a Venezuela. Durante esta administración el valor ha rondado los mismos $40, con la diferencia de que el país ya no tiene industria para producir absolutamente nada y PDVSA, la estatal petrolera, está endeudada. Los números no mienten. La crisis que tanto negaba Chávez llegó por consecuencia de sus propias políticas. No se mete ahí, no la metas, flaca. Abasto, buscando. Con número de cédula, con carta de no sé qué, con todo, no hay. La crisis que Chávez dijo que nunca llegaría a Venezuela, pero a Maduro sí le tocó, y este sí culpa a la caída internacional del precio del petróleo por la escasez que vive hoy el país. Es más, asegura que el mundo entero orquestó un plan para llevar al país al abismo financiero. Que prácticamente con este precio no hay industria petrolera pública o privada que pueda producir. Es la gran oportunidad para Venezuela. Es la oportunidad para un gran cambio económico y para la construcción de un nuevo modelo económico productivo en base al Plan de la Patria. Es la gran oportunidad del gran cambio que necesita Venezuela. Pero al presidente Nicolás Maduro se le olvida que los ciudadanos ya exigen ese cambio de modelo y él es quien parece no escuchar ni a la gente en la calle ni a los organismos supranacionales que piden acciones concretas para mejorar la situación. Y es que según el Fondo Monetario Internacional, la inflación venezolana al cierre de este año que corre, 2017, será de 720% y para el año 2018 podría alcanzar los 2068%. Es la más alta del mundo. Debido a esta crítica situación, el gobierno ha tenido que recurrir a diferentes métodos, no solo para intentar garantizar el abastecimiento alimentario que necesitan los ciudadanos, sino también para no perder su base de apoyo. Hablamos de los votantes chavistas, muchos de los cuales siguen allí a pesar de tener un país en quiebra. La estrategia chavista a través de los años ha sido el control emocional. En esta tesis, planteada por el sociólogo y conferencista internacional José Jacinto Muñoz, se reafirma que si el Estado es quien controla todas las formas de suministro del pueblo, entonces el ánimo del pueblo dependerá del funcionamiento precisamente de ese sistema. A esta hora tenemos contacto con José. Bienvenido, una buena tarde. Gracias por estar con nosotros. José Jacinto, ¿me escucha? Bien, vamos a resolver problemas técnicos con nuestro invitado para este tema, la crisis económica de desabastecimiento, por supuesto, de productos básicos y sobre todo de alimentos y medicina que atraviesa Venezuela en este momento y que tiene a una buena parte de su población, como hemos podido mostrar a través de NTN 24, incluso rebuscando, hurgando entre la basura para poder tener algo que comer.
Bien, ya tenemos a José Jacinto. ¿Me escucha? Una buena tarde, bienvenido. Hola, Carlos Eduardo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer. ¿Qué elementos permiten llegar a esta conclusión? ¿El Estado estaría utilizando su sistema de poder mantenerlo para estar allí en el gobierno? Hablamos de la Revolución Bolivariana. Un saludo a ti, Carlos Eduardo, y a todas las personas que nos escuchan a través de tu programa. Sí, evidentemente, como yo lo vengo diciendo en mis espacios, el gobierno en estos últimos 18 años ha venido concentrando poder político, poder institucional, poder económico, pero principalmente ha concentrado poder emocional. Y cuando tú logras concentrar poder emocional, logras de alguna forma frustrar a la población. Y la frustración genera victimización. La victimización te hace vulnerable en relación a lo que significa tu vida como ciudadano. Una vez que te vuelves víctima, te haces frágil y vulnerable a lo que el gobierno de alguna manera ha generado como palabra final. Es decir, el gobierno ha tratado de hacerle creer a los ciudadanos que no importa lo que hagamos, ellos siempre van a ganar, ellos siempre van a prevalecer. Pero lo importante en estos tiempos es entrenarnos emocionalmente. Yo creo profundamente en la fuerza del venezolano, en el talento del venezolano, en la fuerza moral del venezolano. Yo creo que es tiempo de no permitir que el gobierno ocupe nuestras mentes, ocupe nuestras emociones, ocupe nuestra alma. Creo que es tiempo de nosotros hacernos dueños de nuestros pensamientos, dueños de nuestras emociones. Mucha gente está deprimida. Y cómo no estarlo con todo lo que está ocurriendo. Pero como yo siempre lo he dicho, no permitas que el gobierno te deprima. No permitas que el gobierno te entristezca, te desilusione, porque en la medida que lo haga, tú le estás siguiendo el juego al gobierno. Y eso es lo que no podemos permitir. En Venezuela no solo hay una lucha política por el poder. En Venezuela hay una lucha espiritual, hay una lucha emocional. Y es en la lucha emocional donde tenemos que hacer énfasis. ¿Y cómo lo hacemos? Haciéndonos dueños de nuestros pensamientos, teniendo el control de nuestros pensamientos. Y básicamente el control de nuestros pensamientos tiene que ver con la capacidad de enfoque que podamos tener. Una persona enfocada, un equipo enfocado, un país enfocado, por lo general va a tener mayor concentración de energía. Y cuando hay mayor concentración de energía van a haber mejores decisiones, va a haber más innovación, va a haber más creatividad y va a haber mayor capacidad de resistencia, que es lo que necesitamos hoy en Venezuela. Pero ¿cómo entender que un gobierno que se hace llamar socialista, revolucionario, que está del lado del pueblo, puede apostarle al tema del control emocional para mantenerse en el poder? Pero por supuesto, recuerda que de alguna manera el control emocional te garantiza la vulnerabilidad y la autoestima colectiva. Uno de los grandes golpes que se han dado en nuestro país en los últimos 18 años es golpear la autoestima colectiva del venezolano. Cuando la autoestima colectiva se golpea, tú pierdes la fe en ti mismo, pierdes la fe incluso en las estructuras. Y cuando tú pierdes la fe de lo que eres capaz de hacer, estás perdiendo voluntad. Y es precisamente lo que estos regímenes buscan controlar, la voluntad de la gente, la voluntad de las instituciones. Una de las principales instituciones de una sociedad, ¿cuál es? La familia. Entonces, de alguna forma, el poder emocional es protagónico en todo esto, porque de alguna manera, si no hay certeza de que yo puedo enfrentarte en el campo democrático y que yo puedo, de alguna forma, no dejarme vencer o arrodillar por lo que un régimen quiere implantar, de esa forma tú estás perdiendo poder en tu activación de lo que estás haciendo. Entonces, por eso es que es fundamental el control emocional. El control emocional responde a una estrategia que se ha invisibilizado, pero que es profundamente determinante y clave en este tipo de situaciones sociopolíticas y socioeconómicas. No tengo la menor duda de ello. José Jacinto, ¿cómo combatir la frustración, la desesperanza de la que tú dices vive en este momento el pueblo venezolano cuando no tiene medicinas, no tiene educación a la altura, no tiene acceso a alimentos básicos? Lo primero, Carlos Eduardo, es entender que la situación es compleja. Es decir, cómo entender profundamente una madre que perdió a su hijo. Cómo negar la situación terrible que tenemos en Venezuela cuando es difícil conseguir alimentos, es difícil conseguir medicina. Eso no lo podemos negar. O sea, lo primero que hay que hacer es no entrar en negación, porque si entramos en negación va a ser muy fácil que nos podamos deprimir. Lo primero es comprender lo que está pasando. Cuando tú comprendes lo que está ocurriendo, a pesar del dolor que eso te genera, a pesar de la desilusión, a pesar de la desesperanza que eso te genera, vas a tener mayor claridad para tomar decisiones. Yo comprendo la situación, me vinculo a un optimismo inteligente, no a un optimismo ingenuo,
en donde voy a creer porque yo tengo fe, porque yo tengo esperanza, porque yo creo que de esto vamos a salir. No se trata de aplicar una fe o una perseverancia ingenua, se trata de construir una perseverancia inteligente en donde entendamos que lo más importante es sostener la esperanza. Mientras sostengamos la esperanza, Carlos Eduardo, las soluciones van a aparecer, porque los problemas nunca se van a acabar, pero las soluciones tampoco. Ese es un principio fundamental que hay que tener en el alma, en el corazón, pero con estrategia, pero con inteligencia. Hay un principio de la psicología conductual que dice que es importante tener el control de nuestra vida, pero que también es importante reconocer que hay cosas, Carlos Eduardo, que se escapan de nuestro control. Mi mayor consejo a mi país cuando doy conferencias en Venezuela, a través de mi libro Gente con Propósito, es: concéntrate en lo que puedes dominar, concéntrate en lo que puedes controlar, pero no te enfoques en aquello que se escapa de tu control, porque eso es precisamente lo que nos deprime. Y hacia allá quiere este gobierno que nosotros llevemos nuestra mirada, que veamos aquello que está alejado de nosotros y que se ve casi imposible. Pero como yo siempre lo he dicho cuando trabajo con equipos deportivos, lo imposible es una opinión, no es un hecho. Así que aquí no podemos hablar de imposibles. Aquí de lo que podemos hablar es de la construcción de la esperanza, de la construcción de una nueva realidad y de entender en qué nos podemos enfocar, en dónde vamos a invertir nuestra energía y en eso ser perseverantes y ser determinantes. Porque al final no hay mayor fuerza, no hay fuerza más grande en esta tierra, y lo creo con el alma y con el corazón, que la fuerza del amor, que la fuerza de la esperanza. Porque la esperanza vence la desilusión y definitivamente vence la desilusión, pero con unidad, pero entendiendo que hay un objetivo en común. Mira, Carlos Eduardo, yo creo que en este momento no se trata de ser oficialista o opositor, se trata de pelear y de guerrear por el país que queremos y por el país que nos quieren implementar. Yo creo que esa es la gran lucha hoy en Venezuela. Ese 85% que no está de acuerdo con este gobierno, más que estar a favor o en contra de los oficialistas y opositores, está a favor de un país libre, en donde podamos tener una vida y podamos tener oportunidades y podamos tener acceso a todas las posibilidades que te da la vida. Eso es lo que quiere el país, vivir. Y creo que la vida está vinculada a los principales valores: la libertad, la justicia y la igualdad. Palabras de esperanza de José Jacinto Muñoz, sociólogo, conferencista, a quien agradecemos que haya compartido estos minutos con nosotros aquí en NTN 24. Es un placer, José. Hasta la próxima. Gracias, Carlos Eduardo. Un gran abrazo a toda América Latina.